pueblo hebreo. No, porque para Dios, cuando Pablo escribe, dice: ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, para Dios todos somos iguales. Yo le doy gracias a Dios, no anhelo ser judío, no me llama la atención hacerme judío, porque como gentil que soy, Dios me ama tal y como soy. No importa cuál sea mi nacionalidad, no importa cuál sea mi color de piel, no importa mi estatura, no importa si soy rico o pobre. Para Dios soy su hijo a través de Jesucristo. E incluso a los mismos judíos Dios los metió a esta medida. No importa que seas judío, si no crees en Jesucristo, no tienes vida eterna. Esa es la enseñanza bíblica. No importa que seas judío y que tengas la ley y que tengas las costumbres, las tradiciones, y que celebres las fiestas y que guardes el sábado y que seas circuncidado. De eso no importa nada. Si no tienes a Cristo, no eres salvo. Aleluya. Así es que judíos y gentiles, ahora por la misma medida, la misma vara, la misma puerta, Jesucristo. Si crees en Jesucristo, eres salvo. Si no crees en Jesucristo, no importa que cumplas con toda la liturgia de la religión hebrea, de la religión judía. Y el apóstol Pablo, acuérdense que era judío de judíos, era de la crema innata del pueblo hebreo, fariseo de fariseos. No había otro como él, era celoso, guardián y cumplidor de la ley. No había otro como él. Pronto, desde muy joven, se fue levantando como un líder defensor de la religión judía. Estaba súper orgulloso de lo que era. Pero Dios tenía planes para él. Él perseguía a cristianos. Él era un espía. Donde hubiera cristianos, allí él iba a llegar como el brazo ejecutor de los fariseos. Echaba mano, y él mismo lo testifica con vergüenza. Echaba mano de los cristianos. A las mujeres y a los niños los arrastraba, los llevaba a la cárcel, a muchos los mataba. Era un hombre tremendo, era defensor de la ley judía. En una ocasión, hace muchos años que yo era un jovencito, un día llego ahí a Tepeaca, era día de plaza. Andaba con un amigo, los dos cristianos, los dos estudiantes del Instituto Bíblico. Algo fuimos a hacer a Tepeaca, y andábamos ahí entre los puestos buscando una dirección. Y de momento nos vimos en el atrio del templo católico. Así es que decidimos entrar. Entramos y a la hora que pasamos el umbral, no sé de dónde salió un hombre muy agresivo, violento, y se puso enfrente y casi nos empuja y nos llamó de todo, herejes, maleducados, pero nos dijo cosas peores, y a empujones nos sacó. Y yo le decía a mi amigo: ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿O qué? Dice: pues no sé. Ya que estábamos afuera, nos gritó: irrespetuosos, si no creen, ¿por qué vienen a faltar al respeto? Que vienen y entran con esa, llevábamos gorra, cachucha. ¿Por qué entran así sin descubrirse la cabeza? Ese era nuestro delito. Y yo me imagino que el apóstol Pablo así era. Él defendía su religión a capa y espada. Sí.
Pobres gentiles, ¿verdad? Pobres gentiles. Y aún pobres judíos que eran medio descuidados cuando se aparecía por ahí el apóstol Pablo. Mis hermanos, pero Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Eso le cambió la vida, cambió su perspectiva, cambió su forma de ser, cambió todo, 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 todo. Sus prioridades, su orgullo nacionalista y religioso, todo le cambió a Pablo. El capítulo 8, capítulo 9 de Hechos, capítulo 8, cuando él se convierte, cuando él encuentra a Jesucristo, tiene un encuentro tremendo y pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: tranquilo, vete, sigue tu camino, llega a Damasco, pero ya no vas a hacer lo que ibas a hacer. Un encuentro con Cristo. Y esto es de todos los días, todas las mañanas. Debería de ser así en nuestra vida. Un encuentro con el Señor nos cambia la perspectiva. Esta mañana yo tengo planes porque mi agenda así me lo dicta. Tengo que hacer, tengo que subir, tengo que ir allá, tengo que cumplir un compromiso, tengo que hacer una visita, tengo que hacer cosas. Pero un encuentro con el Señor me tiene que cambiar la agenda, me tiene que cambiar la vida, me tiene que cambiar la perspectiva. Y eso es lo que pasó con Pablo. Sigue tu camino, pero allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Llega el profeta Ananías y habla con Pablo, le da un curso de discipulado, lo tiene ahí varios días, ora por él. Pablo recibe la vista nuevamente, que había perdido en el momento de que una gran luz se apareció. Y a mí me llama la atención que Ananías, siendo profeta allá en Damasco, obviamente, y no tenía nada que ver con Pablo. Él lo último que quería era un encuentro con Pablo. Todos sabían para entonces que Pablo era un brazo ejecutor de los fariseos y de los sacerdotes de la religión judía. Todos sabían la fama de Pablo. Así es que lo menos que él quería pues era encontrarse con Pablo. Y el Señor le dice: ve a tal lugar y allá hay un hombre que se llama Saulo. ¿Qué es Saulo? Señor, estás bromeando. Ninguno de tus hijos quiere tener un encuentro con Pablo. Tienes que ir y tienes que hablar con él. Discipúlalo, enséñale. También Dios le cambió la agenda a Ananías, las prioridades. Dice: porque instrumento escogido me es este, y él va a llevar mi palabra ante gentiles y ante reyes, y él va a ir a las naciones. Pero ahí Dios ya le está mostrando al profeta, primero le está mostrando cuál es su voluntad para Pablo. Él va a ser un apóstol a los gentiles, pero tiene que pasar por ese proceso, tiene que prepararse. Más adelante Pablo lo entiende, y cuando les escribe a los Gálatas, ahí él les dice: a Dios le plació llamar a Pedro y a Jacobo y a Juan, ellos para que vayan a la circuncisión, y a mí para ir a los gentiles. Ese es mi apostolado, ese es mi llamamiento. Yo tengo que ir a los gentiles. En determinado momento Pablo notó que cuando les predicaba a los judíos no era bien recibido, lo rechazaban, le ponían peros, hasta lo maltrataban. Y es que Pablo para entonces era algo así como un traidor a los judíos, así lo veían, un traidor a los judíos. Así es que no lo querían, y por más que les hablaba, por más que les testificaba, por más que les demostraba que él era un siervo de Dios, y con las escrituras les predicaba el evangelio, simplemente le cerraron las puertas y le dijeron: tú por ser un traidor tienes las puertas cerradas, no te vamos a escuchar. Así es que Pablo sufrió ese rechazo. En determinado momento él hizo lo que Jesús les había dicho a sus discípulos: sacudan el polvo de sus pies, ¿no?
se les quedó mirando y les digo: miren, ustedes no me reciben, está bien, sacudo el polvo de mis pies. A partir de este momento me voy a los gentiles, porque los gentiles también necesitan a Cristo, porque los gentiles también son parte del plan de Dios, porque los gentiles también entran en el plan de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo era un fiel estudiante de las Escrituras y él había leído, por supuesto, ustedes pueden encontrar se puede, ¿cómo se dice?, avisorar el plan de Dios para los gentiles. Ya leímos Deuteronomio, ya mencionamos Génesis, pero también segundo de Samuel 22:50, Salmo 18:49, Salmo 117:1, Isaías 11:10, Isaías 42:6, 49:6, 52:15. Ahí se menciona cómo Dios quiere alcanzar a los gentiles, cómo los gentiles también están llamados, están considerados en el plan de Dios para escuchar su voz, para conocer su plan de salvación. Los gentiles son importantes en el plan de Dios porque Dios hizo a judíos y a no judíos, porque Dios hizo a griegos y a no griegos, porque Dios hizo a los mexicanos, porque Dios hizo a los poblanos, porque Dios hizo a los pigmeos, porque Dios hizo a los alemanes. En Dios está el origen de toda la humanidad y Dios quiere que toda la humanidad llegue al conocimiento de Jesucristo. Aleluya. En el libro de Apocalipsis nos encontramos cuando en aquella visión celestial el apóstol da cuenta de que delante del trono había una gran muchedumbre reconociendo a Jesucristo, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y había de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los colores, de todas las razas. Ahí estábamos nosotros también. Aleluya. Ahí estábamos nosotros también. Todas las promesas que Dios había hecho para el pueblo de Israel, en realidad también son para nosotros. Vean ustedes en los primeros versículos de Romanos que leímos, Romanos capítulo 15. Romanos, el capítulo 15, vean ustedes en los versículo 7, 8. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y vean ustedes las tres declaraciones que siguen ahí en el versículo 8: para mostrar la verdad de Dios, también para confirmar las promesas hechas a los padres, y finalmente para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Jesús pagó el precio. Jesús se hizo siervo de la circuncisión, vino a cumplir la ley, y después de que cumple la ley, la ira de Dios es derramada sobre Jesucristo para que Él en su cuerpo pague los pecados de toda la humanidad, no solo de unos cuantos judíos. Allí Jesucristo en la cruz estaba pagando delante de Dios los pecados de usted y los míos, los de los árabes, los de los coreanos, los de los chinos, los de los centroamericanos, hondureños, argentinos, todos los pecados. Y vean ustedes el mosaico que hay en este mundo, el mosaico de la humanidad, cómo nuestras culturas diferentes nos separan, nos identifican inmediatamente. Vamos caminando por el mundo etiquetados y donde quiera que nos vean dicen: ese es poblano.
Y donde nosotros escuchemos a otra persona, decimos, ese es argentino. Y nos conocemos, porque somos diferentes. Hay una gran diversidad. Pero la Biblia dice que todos debemos de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo entonces vino a ser siervo de la circuncisión, paga el precio para nuestra salvación y entonces muestra la verdad de Dios, confirma las promesas hechas a los padres y Él también, uno de sus propósitos es alcanzar o lograr que los gentiles glorifiquemos a Dios por su misericordia. Todo este capítulo, todos estos versículos que leímos nos hablan de la gran necesidad que Pablo para entonces ya está entendiendo. Él dice, yo debo ir a los gentiles, para esto fui constituido, ya llené todo Ilírico, o sea, esa parte geográfica que está en Grecia, al norte de Grecia, dice, ya alcancé todo lo que se podía alcanzar. Otros ya predicaron, pero yo tuve cuidado, he tenido cuidado de ir a predicar donde otros no han llegado, donde Jesucristo no ha sido conocido. Hay lugares en donde todavía me falta ir y por eso quiero continuar predicando a Jesucristo, porque hay muchos que todavía no lo conocen. La voluntad de Dios es alcanzar a todas las naciones de la tierra. Cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero más adelante les confirma su llamamiento y les dice, mientras van, prediquen a todas las etnias. No se olviden de las naciones de la tierra. Etnias son naciones. Hoy en día tenemos que entender etnias como grupos sociales también, como subculturas. ¿Se acuerdan ustedes que hace años fueron muy famosos los darquetos? Eran bien identificados los darquetos. Había otros por ahí que no recuerdo, pero eran bien identificados. Los emos. Años antes, los hippies, ¿verdad? ¿Y a cuántos de ellos el Señor fue alcanzando por la predicación responsable de la iglesia, pero también por el ministerio específico de muchos hombres y mujeres de Dios? Hoy en día hay hombres y mujeres que están haciendo a un lado muchos prejuicios y les están predicando a grupos sociales que pertenecen a algunas subculturas y que la iglesia está descuidando. La iglesia en sí, hoy en día, se está preocupando por irle a predicar, digamos, a los pobres, digamos, a las colonias en donde abunda la pobreza. Y hacemos esfuerzos por alcanzar a este tipo de personas. Pero como iglesia estamos haciendo poco esfuerzo, casi nulo, por alcanzar a las élites sociales. Realmente no he visto un plan, un proyecto de iglesia para ir y trabajar entre los millonarios. No he visto ese esfuerzo, porque nos es más cómodo hacer trabajo social en lugares donde abunda la pobreza y donde podemos ir
dar unos juguetitos, repartir algo de ropa y ahí predicar, hacer un esfuerzo misionero, perdón que lo entrecomille. Pero no estamos haciendo toda la obra, estamos descuidando el llamamiento de Dios. Pero no se preocupen, Dios en su misericordia está haciendo cosas tremendas. Hace años leí un libro, no recuerdo qué decía el libro, por cierto. Lo que me llamó la atención es que el que escribió el prólogo, un pastor muy reconocido, estaba hablando en ese momento de el pastor de los jóvenes. Y el pastor de los jóvenes estaba en sus comienzos y siguió creciendo y verdaderamente les ha predicado a infinidad de jóvenes. Nosotros lo escuchábamos, le dábamos cierto seguimiento y nos dábamos cuenta de sus ideas revolucionarias en cuanto al evangelio. Y él hablaba de transformar las iglesias, hablaba de ser más abiertos, no ser tan religiosos. Hoy en día él, después de haber predicado a multitudes que se reúnen en los estadios, que pocas personas se atreven a llenar porque Dios lo está usando, finalmente él está trabajando en una iglesia. Y muchos cristianos se dedican a criticar sus métodos, se dedican a criticar su forma de hablar, de predicar. Estoy hablando del señor Dante Gebel. Es un hombre que Dios está usando muchísimo y que yo no me atrevo a criticar ni a señalar. Por el contrario, él desde sus inicios estuvo enseñando que la iglesia debe de tomar rumbos muy diferentes a los que llevamos. Llevamos una iglesia, una religión muy litúrgica, muy cerrada, en donde solo unos poquitos entran. Y él decía: cambien, hay que cambiar, hay que entrar a los medios de comunicación, hay que ir a la televisión, hay que ir al cine. Y él es lo que está haciendo actualmente, ya como pastor, y está guiando a su iglesia a esos espacios para predicar a Jesucristo. Muchos lo critican porque no acaba de entrar. Que un cristiano, un pastor, tenga un programa de televisión en donde hace chistes o dice chistes y se abraza con gente que los cristianos repudiamos. ¿Cómo se atreve a darle un abrazo a tal artista que es un polígamo o adúltero? Y él dice: ¿y cómo vamos a llegar? ¿Cómo va a llegar el evangelio a esas personas? No trato de hacer una apología de nadie, solo trato de decir, hay llamamientos específicos. Pablo fue criticado también por ello. Pablo fue muy, muy criticado, pero él tenía un llamamiento de parte de Dios específico. Hoy en día, otros han sido criticados también porque cristianos, evangelistas de renombre, van y le dan la mano a un presidente de un país que es señalado como autoritario, pero son llamados pastores de los presidentes, pastores de líderes. Si Dios los ha llamado para predicar de esa manera, hermanos, a nosotros nos corresponde orar por ellos, porque también Dios está llamando, aunque esto nos es mucho más común a nosotros, que Dios está llamando de entre las filas de los evangélicos, de las iglesias cristianas. Dios está llamando específicamente a un matrimonio para que vaya y les predique a los budistas.
Aleluya, gloria a Dios. Y se van a vestir como budistas. Yo no sé, cómo le van a hacer. Pero hay quienes se van a predicarles a los hinduistas. Y de momento los vemos que ya andan con un ropaje como hindúes. Porque tienen que identificarse con ellos. No sé cómo le hacen, pero son llamamientos específicos de Dios. Hermanos, el trato de decir, nosotros no debemos de amarrarnos, de atarnos a tradiciones, de atarnos a liturgias que nos han encerrado, nos han detenido. Y la iglesia está muy lejos de alcanzar sus objetivos, de alcanzar las metas para las cuales Dios nos ha llamado. Dios no ha llamado a los cristianos solamente para ocupar una silla en un templo. Dios no te está llamando solamente para que asistas y cantes alabanzas los domingos por la mañana. Dios no te está llamando solamente para que hagas tu rutina y los domingos digas, soy cristiano y voy a la iglesia porque me toca ir al templo. No, Dios nos está llamando para hacer luz a las naciones. Debe de entrar a nuestro corazón ese concepto. Debemos dejar que el amor de Cristo nos inunde y nos constriña, como Pablo, que lo dijo así: el amor de Cristo me constriñe. Y también él dijo en una ocasión: ay de mí si no predico el evangelio. Y él fue capaz de ir encadenado para testificarle a un rey que no amaba a Dios, que no estaba dispuesto a creer en Dios. Y que Pablo se esforzó por demostrarle el mensaje de amor de Jesucristo. Y ese rey le dice: mira, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Muestra su rebeldía: no estoy dispuesto a creer en Dios. Pero Pablo dice: yo sí estoy dispuesto a predicarle al corazón más duro. No importa que venga encadenado, no importa que me tengan en una mazmorra, no importa que me quieran asesinar, hasta los de mi propia raza. No importa que ya me hayan dado, ¿cuántas veces me dieron? 39 azotes. No importa, yo quiero seguir predicando. Tenemos que aprender a cerrar nuestra agenda y decir: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hay principios que son ineludibles. Cuida tu vida espiritual. Ministra a tu familia, llévalos a Cristo, acércalos al Señor. Trabaja. Si Dios te abre puertas para que te enriquezcas, te compres un automóvil, te compres una buena casa, hazlo. Porque dice el Señor, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero Pablo a Timoteo le dice: a los ricos enséñales que no dependan de su riqueza, que no confíen en su riqueza. Pongan su riqueza a los pies de Cristo. Dios tiene mucho pueblo todavía entre los potentados de este siglo. Dios tiene todavía mucho pueblo entre los musulmanes, entre los enemigos de la democracia. Dios tiene todavía mucho pueblo entre los pobres, entre los gentiles, pero también entre los ricos, también entre los profesionistas. Quizá alguno de ustedes ha tenido en su corazón un deseo, un anhelo. Quisiera yo, o siento mucha carga por los jóvenes. Estamos luchando por jóvenes, porque a los jóvenes no queremos
encerrarlos en una religión y hacerlos religiosos, hacerlos dependientes de una religión, de una liturgia, y ahí se acabó. No, queremos que conozcan la palabra de Dios, la palabra que libera, la palabra que dirige. Queremos que los jóvenes conozcan la doctrina del Dios de perdón. Queremos que los niños aprendan a vivir bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo. Estoy continuamente triste y clamando a Dios: Señor, levanta un matrimonio que tenga carga de trabajar por los matrimonios, que tenga carga de mostrarles tu gracia, tu misericordia a otros matrimonios. Señor, ¿cuándo levantarás a un médico que tenga carga de predicarles a todos esos médicos que se están desviando o están caminando por el mundo ateísta, confiando únicamente en la ciencia y desechando los principios bíblicos, creyendo solamente en su conocimiento, en su sabiduría, y desechando al Dios omnisciente, al Dios que todo lo sabe? Señor, ¿cuándo levantarás a alguien que quiera trabajar con los jóvenes? Yo veo jóvenes desorientados, jóvenes cuyos padres mismos no se han atrevido a traer a los pies de Cristo, porque están pensando que Dios haga la obra, y porque están orando: Señor, trata con mis hijos, Señor, trata con mis hijos, encárgate de mis hijos. Pero yo no soy capaz de así atraer, tomar a mis hijos y jalarlos a los pies de Cristo, porque ni siquiera yo soy capaz de serle fiel a Jesucristo. Estoy orando y clamando: Señor, hay matrimonios jóvenes en nuestra iglesia. ¿Quién de ellos tendrá carga para traer más matrimonios, para trabajar con los jóvenes? Ayer tuvimos un culto infantil y le di gracias a Dios porque vi un buen número de niños. Muy buen servicio, muy bonito. Los servidores, los que se encargaron de los niños, dije: qué bonito, qué bonito. Los felicito, porque Dios los está usando. Dios los va a usar todavía mucho, mucho más. Sigan adelante. Encontré de momento un pero. Dije: cuando yo era niño, llegó un pastor a la iglesia y hizo el llamamiento. Él era un directivo nacional de la Sociedad de Niños y traía esa consigna de que en cada iglesia se levantara el culto infantil, se organizara el culto infantil. Y me acuerdo que de la iglesia se levantó un matrimonio y dijo: yo me quiero encargar. Y a partir de ese día era un matrimonio de la iglesia el que jalaba a los niños, el que trabajaba con los niños. Y yo dije: Señor, ¿quién se levantará de aquí, de los que están trabajando ahorita con los niños? ¿Quién se levantará? Yo veo que es la pastora, mi esposa Elizabeth, la que los convoca, la que los jala, la que los organiza, les propone, les dice, los atiende. Y gracias a Dios por el equipo que se está levantando. Pero ella también está al frente del ministerio de crecimiento espiritual, o del área de crecimiento espiritual. Pero ella también, como esposa, me tiene que acompañar para visitar, para que no ande yo solito visitando hermanas, que normalmente es la gran mayoría, a las hermanas a las que hay que visitar. O sea,
Todo el trabajo, toda esa labor, toda esa visión se centra en una persona. No habrá un matrimonio joven que quiera, que diga: yo tengo esa carga de trabajar con niños. Yo veo de momento el grupo musical y seguimos recargándonos totalmente en Rick y ahora en el pastor Natanael, pero es el pastor encargado de atender los ministerios de la iglesia. No habrá otros jóvenes que digan: yo quiero, yo le entro. Yo creo que tiene que haber. Yo creo que tiene que haber. Y esa es mi oración, esa es mi carga. El apóstol Pablo muy bien pudo haber dicho: bueno, pues Dios tiene, o Jesús vino y trabajó con 12 discípulos. Uno de ellos ya murió, pobrecito, pero ahí están otros 11 y esos 11 pueden hacer la obra. Pero cuando él tuvo encuentro con Cristo, la vida le cambió y él poco a poco fue entendiendo. El último punto es que quiero enfatizar mucho. Pongan mucha atención, por favor. En los versículos que ya leímos, 7, 8, especialmente el 8, vean ustedes que Pablo no argumenta: Dios me dio el ministerio o el apostolado a los gentiles, aunque él lo reconoce, aunque él sabe en dónde está parado, aunque él sabe que Dios mismo le ha dado ese llamamiento. Él no argumenta que tiene el apostolado a los gentiles de parte de Dios, aunque lo tiene, y él está consciente de eso, porque la Biblia lo dice. Pero ven ustedes cómo él nos da a entender algo muy importante. La Biblia lo dice, la Escritura lo dice, la Escritura lo dice, la Escritura, y lo dice aquí en Deuteronomio, y lo dice aquí en 2 de Samuel, y lo dice aquí en Salmos, y lo dice aquí en Isaías. La palabra es nuestra guía, por supuesto. La palabra es nuestra guía. Tenemos que ser hombres y mujeres del libro, de la Biblia, de la palabra. ¿Por qué quiero trabajar con los jóvenes? Hombre, porque aquí lo dice, aunque yo sé que Dios puso una carga muy fuerte en mi corazón, aunque yo sé que en un sueño Dios me dio esa visión, aunque yo sé que un hermano oró por mí como profeta, me dijo: quiero que trabajes con jóvenes, aunque yo lo sé, pero aquí lo dice, aquí lo dice, la palabra me guía. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, y por eso estoy llegando a los gentiles. La Biblia lo dice, la Biblia guía mi vida. La guía de mi vida es la palabra de Dios, no solamente porque Dios me habló. ¿Cuántos están esperando que un profeta venga y les diga: yo de parte de Dios tengo esta palabra para ti, Dios te quiere así, así, así? Y en lugar de eso, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? ¿Por qué no vamos a la Escritura? Y la Escritura nos va a decir lo que tenemos que hacer. Este es el último punto de este sermón, mis hermanos. La Biblia guió la vida de Pablo como ministerio apostólico a los gentiles. La Biblia tiene que guiar nuestra vida en el servicio que hacemos al Señor. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Piense un momento. Piense un momento. ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Para qué me salvó el Señor? Ahí en su lugar, ahí en su lugar.